Hay un momento en la vida, aunque casi nadie lo reconoce cuando ocurre, en que todo se detiene. No es un milagro, no es una señal mística, y sin embargo lo cambia absolutamente todo. Eckhart Tolle lo describió como el instante en el que dejó de creerle a su propia mente. Y ese instante marcó el inicio de una transformación que millones de personas aún intentan comprender. Pero aquí viene lo importante. Ese mismo instante, esa misma puerta, está ahora mismo delante de ti, aunque no lo notes. Y lo que vas a escuchar en esta primera parte puede revelar por qué nunca la has visto. Antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente presente? No cuando estuviste intentando ser presente, no cuando trataste de calmarte, sino cuando, sin ninguna resistencia, simplemente estuviste. La mayoría de las personas pasan décadas sin vivir un solo minuto así. Se despiertan pensando en lo que falta, en lo que hicieron mal, en lo que temen perder, en lo que podrían haber dicho o hecho, y de pronto, sin darse cuenta, ya no viven su vida, sino una narración mental hecha de ruido, expectativas y miedo. Este es el mundo en el que vivimos sin darnos cuenta, hasta que algo lo rompe. Eckhart cuenta que su ruptura llegó una noche, en uno de los momentos más oscuros de su vida. No tenía respuestas, no encontraba paz, y la mente no hacía más que repetir una frase que casi todos hemos sentido alguna vez: no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Pero ahí, justo en esa frase que cualquiera habría pasado por alto, él descubrió una grieta en la estructura del sufrimiento. ¿Quién era ese yo que no podía seguir viviendo con mí mismo? ¿Por qué había dos entidades? ¿Y cuál de ellas era real? Esa pregunta, que podría parecer insignificante, fue como si alguien apagara un interruptor en medio del caos. Y en ese silencio, él descubrió lo que tantas personas buscan durante años sin entender que siempre estuvo a 1 milímetro de distancia: el ahora. Esta primera parte comienza aquí, en ese punto exacto en el que la mente pierde por un momento su dominio. Porque lo que nadie te dice es que no necesitas llegar a la desesperación para sentirlo. No necesitas tocar fondo, no necesitas sufrir el colapso que vivió Eckhart, pero sí necesitas abrir la posibilidad de que lo que crees que eres, quizás no es lo que realmente eres. Que tal vez la voz que te acompaña todo el día, la que se queja, imagina, teme, critica y compara, no eres tú. Y cuando esa grieta se abre, aunque sea un instante, aparece algo que no depende del tiempo, de las expectativas ni del pasado. Aparece una tranquilidad tan profunda que solo por experimentarla una vez, reconoces que siempre estuvo ahí, esperando. Y aquí está el gancho real, el que no se anuncia, el que no se vende en libros, ni se encuentra en frases motivacionales. Si te quedas escuchando esta historia, si te permites recorrer con calma lo que significa vivir en el ahora de verdad, no como teoría, sino como experiencia, puede que empieces a notar algo. Puede que descubras que el sufrimiento que creías inevitable solo era una ilusión sostenida por pensamientos automáticos. Puede que entiendas por qué nunca encontraste paz, aunque la buscaste en 1000 lugares. Y puede incluso que tu forma de ver la vida cambie sin que tengas que hacer ningún esfuerzo especial. Esta es solo la primera parte, pero es exactamente aquí donde la transformación comienza. ¿Estás listo para seguir? Si realmente quieres entender por qué vivir en el presente es tan difícil, tienes que mirar de frente algo que casi nadie reconoce. La mente no quiere que vivas en el ahora. No porque sea mala, ni porque tenga una intención oscura, sino porque está diseñada para una sola función: mantenerte en actividad constante. Para la mente, silencio es muerte. Quietud es amenaza. Por eso repite pensamientos sin parar, incluso cuando sabes que no te sirven. Por eso recrea escenas del pasado, inventa futuros, revive discusiones que ya terminaron, imagina problemas que quizá nunca llegarán. Todo esto ocurre sin tu permiso, pero aún así dirige tus emociones, tus decisiones y a veces toda tu vida. Eckhart Tolle lo expresa de una manera clara. La mente vive obsesionada con el tiempo psicológico, el pasado y el futuro, nunca el ahora. Y esta obsesión tiene un precio, porque cada vez que te quedas atrapado en un pensamiento, te desconectas del único lugar donde tu vida está realmente ocurriendo. No en tus recuerdos, no en tus planes,
no en lo que podría pasar, aquí, ahora, en este instante exacto. Pero la mente no te lo permite porque cree que si se detiene, pierde su identidad. Tiene miedo a no pensar, miedo a que descubras lo que hay debajo de ese ruido constante. Y aquí es donde aparece una verdad incómoda. Cuanto más piensas, más lejos estás de ti mismo. Suena contradictorio, pero lo has vivido cientos de veces. Piensa en el momento en el que más ansiedad has sentido. ¿Dónde estabas? Probablemente dentro de un pensamiento. Piensa en tus momentos más tristes. Estabas dentro de una historia mental. Piensa en tus momentos de mayor estrés. Estabas imaginando un resultado, un miedo, una exigencia. Es curioso, porque nunca has sentido angustia por lo que ocurre ahora mismo. Siempre, absolutamente siempre, el sufrimiento proviene del tiempo psicológico. Algo que ocurrió o algo que temes que ocurra. Aquí es donde Eckhart introduce una clave esencial. No puedes despertar si no ves la trampa. Y la trampa es simple: confundirte con tu mente. Creer que tú eres cada pensamiento que pasa por tu cabeza, cada frase automática, cada juicio, cada miedo. Y cuando te identificas con eso, te conviertes en un rehén de algo que en realidad no controlas. Pero hay un detalle fascinante. En el momento en el que observas un pensamiento, en el instante en el que dices, esto es un pensamiento, no soy yo, la mente pierde fuerza, la ilusión se debilita. Hay una separación, y en ese espacio entra la presencia. Lo que viene a continuación en este podcast no es teoría, no es espiritualidad abstracta, no es un concepto bonito, es una experiencia que puedes empezar a notar mientras escuchas. Si permites por un instante que tu atención descanse en el ahora, aunque tu mente intente arrastrarte fuera, empezarás a sentir una quietud que no depende de nada externo. No tienes que cambiar tu vida para sentirla. No tienes que resolver todos tus problemas. No tienes que mejorar. Solo tienes que mirar, observar, reconocer que no eres la voz que habla dentro de tu cabeza. Esta es la segunda parte del camino. Desenmascarar la trampa invisible de la mente. Una trampa que llevas toda la vida habitando sin saberlo. Y lo sorprendente es que, una vez la ves, la vida empieza a cambiar con una rapidez inesperada. Te lo explicaré en la siguiente parte. ¿Continuamos? Para comprender por qué nos resulta tan difícil vivir en el ahora, hay que ir más profundo. Hay que mirar al protagonista silencioso de casi todas nuestras emociones negativas, nuestras reacciones impulsivas y nuestra sensación constante de carencia: el ego. Eckhart Tolle explica que el ego no es una entidad malvada ni un enemigo oculto. Es simplemente una construcción mental, una identidad basada en pensamientos repetidos a lo largo del tiempo. Un personaje que creemos que somos, pero que en realidad nunca existió más allá de nuestra mente. El ego necesita alimentarse continuamente de comparación, de validación, de reconocimiento, de sentir que controla algo, incluso cuando ese control es ilusorio. Por eso te hace revivir cada error que cometiste hace años como si todavía definiera quién eres hoy. Por eso te hace obsesionarte con el futuro, imaginando escenarios donde por fin te sentirás suficiente, completo o tranquilo. Pero ese día nunca llega, porque el ego no vive en el presente. Vive de cosas que ya pasaron o de cosas que aún no existen. Una de las enseñanzas más reveladoras de Eckhart es que el ego no puede sobrevivir en el ahora. Cuando estás plenamente presente, el ego desaparece. Es como una sombra, que solo existe cuando hay ruido mental. En el silencio de la atención plena, ya no tiene dónde sostenerse. Y esto explica por qué la mente lucha tanto por mantenerte en pensamientos constantes. Si te quedas en el presente, aunque sea por unos segundos, el ego empieza a disolverse, y eso lo experimenta como una amenaza. Lo más interesante es que el ego no es personal. Todos lo tenemos, y funciona igual en cualquier ser humano. No importa tu edad, tu historia, tu cultura o tu personalidad. Ese patrón mental que dice, necesito que las cosas salgan como quiero. Necesito que me reconozcan, necesito tener razón, necesito proteger mi imagen. Es universal. Y todos, absolutamente todos, hemos vivido desde esa estructura sin darnos cuenta. Pero esta es la parte crucial. El ego no desaparece cuando lo entiendes intelectualmente. Puede que entiendas el concepto, que te lo sepas de memoria, que hayas leído todos los libros. Y aún así, seguirás reaccionando igual mientras no haya presencia.
La transformación real ocurre cuando empiezas a observar al ego en acción, sin juzgarlo, cuando ves la reacción antes de que te arrastre, cuando notas la tensión en el cuerpo, el impulso de contestar, la necesidad de demostrar algo, y en ese instante reconoces, esto no soy yo, esto es un patrón. Y esa observación abre un espacio interior que antes no existía. En ese espacio aparece una claridad distinta, una especie de inteligencia silenciosa que no necesita esforzarse por entender. No viene de la mente pensante, sino de la conciencia que observa. Y cuanto más accedes a ese espacio, más evidente se vuelve que la identidad que cargaste durante años no era algo sólido, sino una historia temporal sostenida por pensamientos automáticos. Para llegar al corazón de las enseñanzas de Eckhart Tolle, hay que entender un concepto que parece simple, pero que en la práctica transforma completamente la experiencia humana: la presencia. Y aquí no hablamos de una idea bonita o de una técnica para relajarse. Hablamos de un estado de conciencia que rompe la estructura del sufrimiento desde su raíz. La presencia no es pensar en el presente, no es obligarse a estar aquí ni repetir frases motivacionales. La presencia es un darse cuenta, un reconocimiento silencioso de lo que está ocurriendo en este instante sin la interferencia de la mente. En la vida cotidiana, la mayoría de las personas no experimentan presencia, experimentan interpretaciones. Interpretan lo que ven, lo que sienten, lo que escuchan, incluso lo que están viviendo ahora mismo. No ven la realidad, ven la historia que la mente crea sobre esa realidad. Y por eso reaccionan, por eso sufren, por eso sienten que el mundo es más pesado de lo que en realidad es. Eckhart Tolle explica que cuando experimentas presencia, las interpretaciones caen, aunque sea por un segundo. Dejas de ver a través del filtro mental y empiezas a ver directamente. La presencia es ese momento en el que, sin darte cuenta, estás completamente inmerso en lo que estás haciendo sin pensar en nada más. Cuando escuchas algo sin responder mentalmente, cuando observas tu respiración sin intentar cambiarla, cuando notas el movimiento del cuerpo sin juzgarlo. Es un estado tan natural que, paradójicamente, no lo reconocemos, porque estamos demasiado acostumbrados a la agitación mental. Nos parece extraño estar realmente presentes, aunque sea lo más sencillo del mundo. Lo más poderoso de la presencia es que cuando aparece, cambia la calidad de todo lo que experimentas. La ansiedad pierde fuerza, el pensamiento compulsivo se detiene, las emociones se vuelven más ligeras, no porque desaparezcan, sino porque dejan de dominarte. Eckhart explica que cuando estás presente, incluso una emoción intensa pierde su poder destructivo porque ya no la estás alimentando con historias mentales, solo la sientes, y al sentirla sin resistencia, termina disolviéndose. Una de las claves más importantes de las enseñanzas de Tolle es que la presencia no se practica acumulando horas, se accede en momentos, instantes, breves chispazos en los que te das cuenta de que estás aquí, de que respiras, de que escuchas, de que observas. Esos momentos pueden durar un segundo, pero ese segundo es suficiente para romper el patrón mental. No necesitas una iluminación repentina o una experiencia dramática. Solo necesitas notar que estás existiendo ahora mismo sin añadir nada más. Esa experiencia, aunque sea pequeña, tiene un efecto acumulativo. Cada vez que vuelves al presente, aunque sea por un instante, se crea una pequeña separación entre tú y tu mente. Y esa separación es el comienzo de la libertad interior. No es espectacular, no es ruidosa, no es algo que puedas mostrar. Es silenciosa, pero profundamente transformadora. Y cuando se profundiza en ella, empiezas a ver que la vida nunca fue tan complicada como parecía. Era la mente la que la complicaba. Aquí es donde la presencia se convierte en el puente entre el sufrimiento y la paz real. Si hay una enseñanza de Eckhart Tolle que cambia vidas de forma directa, concreta y casi inmediata, es esta: aceptar el momento presente tal como es. Y aquí es fundamental aclarar algo. Aceptar no significa rendirse, no significa conformarse, no significa que te guste lo que está ocurriendo. Aceptar significa dejar de luchar mentalmente contra lo que ya está sucediendo.
Significa quitar el peso añadido que tú mismo pones sobre la experiencia a través de tus pensamientos. La mayor parte del sufrimiento humano no viene de la situación en sí, sino de la resistencia mental a esa situación. El enfado no viene de lo que pasa, viene del «esto no debería estar pasando». La ansiedad no surge del instante presente, surge de la historia mental que dice «¿y si esto va a peor?». La frustración no nace del hecho en sí, sino del «¿por qué me tiene que pasar esto a mí?». Todos estos añadidos, todos estos comentarios mentales crean un conflicto constante entre la vida tal como es y la imagen mental de cómo debería ser. Eckhart Tolle lo explica de manera simple. Cuando luchas contra el momento presente siempre pierdes. No porque seas débil, sino porque estás intentando ganar una batalla contra algo que ya es. No puedes deshacer lo que ya está ocurriendo, pero sí puedes dejar de resistirte internamente. Y cuando eso ocurre, algo sorprendente pasa. Tu energía cambia por completo. La situación externa puede seguir siendo la misma, pero tu experiencia interna deja de estar atrapada en tensión. En ese momento aparece un espacio interior donde antes solo había conflicto. Aceptar el ahora no significa que no puedas actuar, mejorar o cambiar tu vida. De hecho, la verdadera acción eficaz solo puede surgir desde la aceptación. Porque mientras estás en resistencia, no estás realmente viendo la realidad, estás viendo una versión distorsionada por la emoción, la queja o el miedo. Cuando aceptas lo que es, tu percepción se vuelve clara, tu mente deja de reaccionar y empieza a responder. Y esa diferencia cambia resultados reales. Eckhart cuenta que cuando él experimentó su despertar, la vida exterior no cambió de inmediato. No consiguió un trabajo mágico, no solucionó todos sus problemas, no recibió respuestas milagrosas. Pero internamente había una diferencia abismal. Dejó de resistirse a la vida. Dejó de pelear con lo que no podía cambiar. Y en esa rendición interior descubrió una libertad que nunca había experimentado antes. Una sensación de paz que no dependía de nada externo. Una tranquilidad que seguía presente incluso en situaciones difíciles. La aceptación profunda del presente no es pasividad, es claridad. Es la capacidad de ver la realidad sin distorsiones y sin añadir sufrimiento innecesario. Cuando aceptas lo que ya es, recuperas tu poder. Dejas de reaccionar desde el miedo o el ego y empiezas a actuar desde la conciencia. Y cuando actúas desde ese espacio, tu vida se vuelve más ligera, más fluida, más coherente, sin forzar, sin pelear, sin empujar contra lo inevitable. Aceptar el ahora es la puerta de entrada a una libertad interior que la mayoría de las personas nunca llegan a conocer porque están demasiado ocupadas resistiéndose a todo. Pero cuando entiendes este principio, cuando lo experimentas, aunque sea una vez, reconoces que la verdadera paz no viene de cambiar las circunstancias, sino de dejar de luchar internamente contra ellas. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de Tolle y también una de las más transformadoras cuando se lleva a la práctica. En las enseñanzas de Eckhart Tolle hay un punto de inflexión tan profundo que cuando lo comprendes de verdad, tu relación con tu mente cambia para siempre. La capacidad de observar tus propios pensamientos sin identificarte con ellos. Puede sonar simple, pero es una de las experiencias más revolucionarias que un ser humano puede vivir. Porque hasta que no ocurre, la mente es dueña de ti. Después de que ocurre, tú te conviertes en el testigo y la mente pierde su poder sobre tu interior. La mayoría de las personas viven atrapadas en un diálogo mental incesante. La mente habla, comenta, juzga, recuerda, imagina, anticipa, compara. Y tú, sin darte cuenta, te fusionas con cada frase que aparece. Si la mente dice, esto va a salir mal, lo crees. Si dice, no eres suficiente, lo aceptas. Si dice, necesitas preocuparte, obedeces. No porque seas débil, sino porque nunca se te enseñó a cuestionar la voz interior. Simplemente la diste por verdadera, por tuya, por absoluta. Pero Eckhart Tolle revela algo esencial. Tú no eres esa voz. Lo que tú eres está detrás de la voz, en el espacio silencioso que escucha. Cuando empiezas a notar ese espacio, aunque sea un instante, aparece una libertad que nunca habías sentido.
Es como salir por primera vez de una habitación en la que llevabas toda la vida encerrado sin saberlo. Y lo fascinante es que no tienes que crear ese espacio, ya está ahí. Lo único que necesitas es verlo. La observación interior empieza de una forma muy sencilla. Te das cuenta de un pensamiento mientras ocurre, sin juzgarlo, sin seguirlo, sin luchar contra él. Simplemente lo ves y en ese instante algo se separa dentro de ti. Ya no estás completamente atrapado en el pensamiento, lo estás observando. Y si lo observas, es porque no eres él. Ese reconocimiento, por pequeño que parezca, es transformador. Es como si una luz se encendiera dentro de un cuarto oscuro, y aunque la luz sea tenue, cambia todo. Eckhart siempre cuenta que el despertar no fue una explosión de entendimiento, sino más bien una disolución de la identificación. Fue darse cuenta de que cada pensamiento era solo una forma momentánea, no una verdad. Cuando comprendes esto, empiezas a vivir de otra manera. Ya no reaccionas con tanta rapidez, ya no te enganchas tan profundamente a las emociones, ya no crees automáticamente todo lo que tu mente produce. Empiezas a tener un margen, un espacio entre el estímulo y la respuesta, y ese espacio es el comienzo de la paz interior. La observación interior también revela algo más. La mente no es tu enemiga. Simplemente es una herramienta que se volvió autónoma porque nadie le enseñó a estar quieta. Y cuando observas sin juicio, sin rechazo, sin exigencia, la mente empieza a calmarse. No porque la controles, sino porque dejas de alimentarla con resistencia. La observación es el antídoto. Es la llave que abre el espacio donde aparece la conciencia. En ese espacio ocurre algo que es difícil de describir con palabras. El pensamiento deja de ser la autoridad absoluta y la conciencia se vuelve protagonista. La vida se siente más simple. Las emociones dejan de arrastrarte. La mente sigue presente pero ya no gobierna. Solo está ahí, cumpliendo su función sin imponer su ruido como antes. Y lo más sorprendente es que esta transformación no requiere esfuerzo. Solo requiere ver, notar, reconocer. Aquí es donde comienza una forma completamente distinta de vivir. Desde la conciencia que observa, no desde la mente que reacciona. Esa es la esencia de esta parte del camino. Hay un aspecto de las enseñanzas de Eckhart Tolle que muchas personas no comprenden al principio porque parece demasiado simple, casi engañosamente sencillo. La quietud interior. No es una quietud creada por técnicas, ni por ejercicios, ni por rituales. Es la quietud que aparece cuando la mente deja de ocuparlo todo. Un silencio que no depende de condiciones externas, que no necesita que todo esté bien, que no exige que la vida se ordene para poder sentirse en paz. Es un silencio que ya está presente, pero velado por el ruido mental constante. Lo interesante es que la quietud no se encuentra buscando silencio, se encuentra dejando de alimentar el ruido. Eckhart Tolle explica que la mayoría de las personas viven en un estado de ruido interno permanente, incluso cuando todo a su alrededor está tranquilo. Están en silencio, pero no hay silencio dentro. Hay recuerdos, pensamientos, proyecciones, preocupaciones, diálogos imaginarios. Todo eso crea un espacio interior donde la paz no tiene espacio para aparecer. Pero cuando, aunque sea por un instante, observas ese ruido sin identificarte con él, se abre una ventana hacia algo más profundo, el silencio consciente. Ese silencio no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de identificación. Los pensamientos pueden seguir ahí, pero tú ya no estás atrapado en ellos. Lo observas desde cierta distancia, como si pertenecieran a otro lugar. Y en esa distancia, en ese espacio interior recién descubierto, surge una calma que no necesita explicarse. Eckhart Tolle suele decir que la quietud interior es la fuente de la verdadera inteligencia, esa inteligencia que no reacciona, sino que comprende. Cuando contactas con esa quietud, incluso por unos segundos, empiezas a ver la vida de forma distinta. La mente sigue funcionando, pero ya no te domina. Las emociones aparecen, pero no te arrastran. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero no te aplastan por dentro. Es como si hubiera una parte de ti que permanece intacta, que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de mirar hacia el ruido para poder ser reconocida. Esta quietud interior
no es algo que se alcanza una sola vez, es algo que se redescubre una y otra vez. A veces aparece de manera espontánea, como cuando te quedas mirando el cielo y por un instante sientes una apertura inexplicable, o cuando escuchas un sonido lejano y todo se detiene dentro de ti, o porque por una fracción de segundo te olvidas de pensar y simplemente estás. Son momentos breves, pero suficientes para recordarte que existe otra forma de vivir. Eckhart Tolle insiste en que esta quietud no es un logro espiritual, es tu estado natural. Es lo que queda cuando se disipa el ruido mental. Y cuanto más familiar te haces con esta quietud, más evidente se vuelve que el sufrimiento no venía de la vida, sino de la interpretación constante que la mente hacía de ella. La quietud interior revela la realidad sin distorsiones, y esa claridad se convierte en una guía silenciosa que atraviesa cada acción, cada decisión y cada experiencia. Reconocer esta quietud, aunque sea por un instante, es como recordar algo que siempre supiste, pero habías olvidado. Es un regreso, no una conquista. Y una vez que lo reconoces, por breve que sea, ya no puedes volver a creer completamente en el ruido que antes parecía tan real. Una de las ideas más profundas y al mismo tiempo más desafiantes de las enseñanzas de Eckhart Tolle es la distinción entre el tiempo cronológico y el tiempo psicológico. Es una diferencia que, cuando se comprende de verdad, transforma por completo tu relación con la vida. Porque lo cierto es que no sufrimos por el tiempo real, sino por el tiempo inventado, el tiempo mental, ese que siempre te empuja hacia adelante o hacia atrás, haciéndote sentir que nunca estás donde deberías estar. El tiempo cronológico es simple. Es la hora del reloj, la planificación práctica, los compromisos, las tareas. Ese tiempo es necesario y funcional. No hay ningún problema con él. El problema aparece con el tiempo psicológico, que es la carga emocional que añadimos al pasado y al futuro. El pasado cargado de culpa, nostalgia, rencor o vergüenza. El futuro cargado de miedo, ansiedad, expectativa o presión. Ese tiempo psicológico es el que agota, el que pesa, el que nos roba presencia y nos deja atrapados en una vida mental que no coincide con la vida real. Eckhart explica que el tiempo psicológico es el origen del sufrimiento, porque nos hace vivir en un estado perpetuo de ausencia. El cuerpo está aquí, pero tú no. Estás recordando algo que ya no existe o anticipando algo que todavía no ha ocurrido. Y en esa ausencia se acumulan emociones que parecen inevitables: preocupación, estrés, impaciencia, sensación de insuficiencia. Porque cuando tu atención vive en el tiempo mental, siempre falta algo. Nunca es suficiente. Siempre hay algo pendiente, algo incompleto, algo que debería ser diferente. Cuando empiezas a reconocer el tiempo psicológico, algo dentro de ti se ilumina. Puedes notar que casi todas las emociones negativas que sientes están basadas en pensamientos sobre otro momento que no es este. Y cuando notas eso, aunque sea por unos segundos, el presente se revela como un lugar sorprendentemente ligero. De hecho, cuando realmente habitas el ahora, te das cuenta de que no hay ningún problema en este instante. Los problemas son siempre proyecciones, recuerdos o anticipaciones. El ahora, en sí mismo, suele ser neutro, manejable, simple. Pero nunca lo vemos porque estamos ocupados en un diálogo interno que pertenece a otro tiempo. Eckhart enseña que la liberación comienza cuando rompes la continuidad del tiempo psicológico. No cuando eliminas el pasado, no cuando controlas el futuro, sino cuando te das cuenta de que ambos existen solo como construcciones mentales. No necesitas borrar tu historia ni dejar de planificar. Solo necesitas reconocer que tu vida real ocurre únicamente en este instante. Y cuando vuelves tu atención a lo que está ocurriendo ahora, la respiración, las sensaciones del cuerpo, los sonidos, la simple presencia, la carga del tiempo mental se disuelve. No porque lo hayas resuelto,
sino porque ya no lo estás alimentando. Muchos de los momentos más transformadores de Eckhart ocurrieron precisamente cuando dejó de proyectarse hacia adelante, cuando abandonó la necesidad de que el futuro le diera lo que el presente no le daba, cuando dejó de perseguir. En ese vacío, en esa renuncia al tiempo psicológico, encontró algo que sorprende a cualquiera que lo experimenta por primera vez: el ahora es suficiente. No porque la vida sea perfecta, sino porque la presencia elimina la sensación de carencia que antes parecía inevitable. Cuando el ahora se vuelve suficiente, no significa que no tengas metas, ni sueños, ni responsabilidades. Significa que ya no dependes del futuro para sentirte completo. Ya no llevas el peso del pasado como si fuera tu identidad. Ya no vives dividido entre lo que ocurrió y lo que podría ocurrir. Descubres que puedes vivir aquí, en este instante, sin que falte nada. Y este descubrimiento, aunque sea sutil, marca el comienzo de una libertad interior que no depende del tiempo, sino de la conciencia que lo observa. En esta etapa del camino, Eckhart Tolle nos lleva a un nivel aún más profundo: comprender cómo la presencia auténtica transforma radicalmente nuestra experiencia interna. Hasta este punto, hemos hablado del ego, del pensamiento compulsivo, de la resistencia al presente. Ahora, vamos a ver algo aún más potente. Cuando aprendes a observar tus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos, algo cambia de forma irreversible. Es como si de pronto encendieras una luz en un cuarto que llevabas años imaginando oscuro. Lo que antes parecía confuso o abrumador, empieza a tomar forma y sentido propio, y tú ya no eres arrastrado por cada corriente mental que surge. Lo que sucede es simple, pero profundamente transformador. Al observar sin juzgar, dejas de alimentar los patrones que te mantenían atrapado. Cada pensamiento repetitivo, cada crítica interna, cada miedo que parecía inevitable, pierde fuerza en cuanto lo reconoces como lo que es: un pensamiento, no tú. La mente puede seguir produciendo ruido, pero tú ya no estás atrapado en él. Aparece un espacio interno, un margen donde puedes elegir responder en lugar de reaccionar, donde puedes sentir sin perderte en la emoción. Esta es la esencia de la libertad interior según Tolle: no cambiar la mente, sino cambiar tu relación con ella. Este proceso también revela algo sorprendente. La mente nunca estuvo realmente fuera de control. Siempre fue el apego a ella lo que generaba sufrimiento. Cuando aprendes a separar tu conciencia del flujo mental, las emociones dejan de dominarte, la ansiedad pierde intensidad y la confusión se disipa. Ya no necesitas luchar contra lo que surge, ni intentar borrar pensamientos. Simplemente observarlos crea un efecto de quietud que se expande de manera natural a cada aspecto de tu vida. Eckhart relata que en su propia experiencia, este reconocimiento no fue inmediato ni dramático. Fue una serie de momentos de observación silenciosa, de darse cuenta de que no soy mis pensamientos, de aceptar la presencia incluso mientras los pensamientos continuaban. Cada instante de conciencia abrió un espacio de paz interior que nunca había sentido antes. Y lo fascinante es que esta práctica no requiere condiciones especiales. Puedes comenzar ahora mismo, con cualquier pensamiento o emoción que surja. A medida que profundizas en esta observación, empiezas a notar un cambio sutil pero constante. La mente ya no parece tan abrumadora, las emociones ya no te arrastran, las reacciones impulsivas pierden fuerza. Comienzas a experimentar una claridad que antes estaba oculta. Ves la vida como realmente es, sin filtros de miedo, ansiedad o expectativa. Y en esa claridad descubres que el sufrimiento que sentías no provenía de la vida misma, sino de tu identificación con la mente y sus historias. Este reconocimiento, aunque sea gradual, es revolucionario. La vida se vuelve más ligera, más coherente, más real. Ya no estás atrapado entre recuerdos y proyecciones. Estás aquí, ahora, plenamente presente. Y cuando logras mantener este estado de observación por más tiempo, empiezas a vivir desde un lugar de libertad interior que no depende de circunstancias externas. Cada experiencia, incluso la más difícil, puede atravesarse con claridad, paz y presencia. El poder de la observación es, sin exagerar, uno de los regalos más profundos que puede recibir cualquier persona. No necesitas cambiar tu mundo exterior, solo necesitas cambiar tu relación con lo que ocurre dentro de ti.
Y una vez que experimentas esta claridad, te das cuenta de que la vida nunca había estado en tu contra. Siempre había sido la mente la que creaba resistencia, sufrimiento y confusión. Este es el punto donde el despertar interior empieza a sentirse tangible. La conciencia se convierte en tu aliada. La mente deja de ser tu tirana y descubres que la verdadera libertad no es un destino, sino un estado que siempre estuvo disponible, esperando a que lo reconozcas. Después de recorrer este camino, junto a las enseñanzas de Eckhart Tolle, llegamos a un punto fundamental. Entender que vivir en el ahora no es un concepto abstracto, ni un lujo espiritual, ni un estado que se alcanza algún día. Es el único lugar donde la vida ocurre de verdad, y reconocerlo transforma absolutamente todo. Todo el sufrimiento que creías inevitable, todas las emociones que parecían desbordarte, todas las preocupaciones que te mantenían atrapado, tienen un origen común: la identificación con pensamientos sobre el pasado y el futuro. Cuando te das cuenta de esto, comprendes que la mente no es tu enemiga. Es un instrumento poderoso que, mal comprendido, genera confusión, ansiedad y resistencia. Pero cuando aprendes a observarla, cuando reconoces que tú no eres los pensamientos, sino la conciencia que los percibe, se abre un espacio interno de libertad, tranquilidad y claridad que no depende de nada externo. Ese espacio es tu verdadero ser, es el silencio detrás de la mente, la quietud que siempre estuvo ahí, esperando a que la reconozcas. Aceptar el momento presente tal como es, sin luchar ni resistirse, se convierte en el acto más revolucionario de tu vida. Porque la verdadera paz no se encuentra fuera, en circunstancias externas, sino dentro. Cada vez que eliges estar presente, aunque sea por un instante, estás liberando energía que antes estaba atrapada en la resistencia y el sufrimiento. Estás creando un espacio donde la vida fluye con naturalidad, donde las emociones ya no te arrastran y donde cada acción surge desde la claridad en lugar del impulso. La presencia, la observación interior, la aceptación y la quietud interior no son ideas abstractas, son prácticas que transforman tu experiencia cotidiana. Desde ahora, incluso los momentos más desafiantes pueden atravesarse sin perder la conexión con tu esencia. Cada instante vivido conscientemente fortalece tu capacidad de estar aquí y ahora, de reconocer que el pasado ya no te define y que el futuro aún no existe. Solo este instante es real y en él está la llave de la libertad interior. Finalmente, la enseñanza más profunda que podemos llevarnos es esta: el ahora es suficiente. No necesitas cambiar todo a tu alrededor, no necesitas resolver cada problema de tu vida, no necesitas alcanzar ninguna meta especial para ser feliz o estar en paz. La vida ya es completa cuando aprendes a habitarla desde la conciencia, cuando reconoces que tú no eres la voz que habla dentro de tu cabeza, sino el observador silencioso que todo lo percibe. Este despertar no es un evento único ni un final, es un continuo redescubrimiento de tu verdadera naturaleza. Cada instante de presencia, cada momento en el que eliges observar sin juzgar, cada vez que aceptas lo que es, te acerca más a la libertad interior que siempre estuvo a tu alcance. Y al comprenderlo, te das cuenta de algo increíble. La paz, la claridad y la plenitud nunca fueron un destino lejano. Siempre estuvieron aquí, dentro de ti, esperando a que las reconocieras y permitieras que se manifestaran en cada aspecto de tu vida. Vivir en el ahora no es solo una enseñanza de Eckhart Tolle, es la puerta hacia una vida transformada, una vida donde el sufrimiento deja de ser una constante y la presencia se convierte en tu guía más confiable. Y una vez que atraviesas esa puerta, descubres que nada volverá a ser igual, porque la verdadera libertad no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo eliges estar consciente en cada instante que te regala la vida.